Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Salmos 37:5. Con este texto te doy la más cordial bienvenida al segundo módulo de capacitaciones de esta certificación de maestros de escuela sabática de la Asociación del Noreste. Mi nombre es Victoria Hernández y estaré aquí para acompañarte. Como podrás darte cuenta, nuestro primer módulo ya ha concluido y estamos iniciando nuestro segundo módulo titulado Técnicas de Estudio. En esta ocasión, me gustaría que tuvieras a la mano diversos elementos que te permitieran aplicar y practicar estas técnicas de estudio. Recuerda que nuestros primeros 3 módulos son formativos para cada una de nuestras estrategias a aplicar sábado con sábado en nuestras clases de escuela sabática. Antes de iniciar, me gustaría que junto conmigo hiciéramos un poquito de marco de referencia. ¿Qué significa una técnica de estudio? Por años hemos pensado que es la forma en la que nosotros analizamos un texto, la forma en que subrayamos, la forma en la que organizamos algunas de las cosas que presentamos en algún tema específico, en alguna predicación o incluso en nuestra clase de escuela sabática. Sin embargo, las técnicas de estudio son un conjunto de procedimientos. Esto que te va a permitir a que tengas un proceso de calidad y eficiente en todos los aprendizajes que tú vayas realizando día a día en tu conexión personal con Dios. La primera pregunta de este día: ¿ya estudiaste tu lección de escuela sabática? No tienes que contestarme, sin embargo, esta es de autorreflexión. Otras de las cosas interesantes que nosotros deberíamos de manejar y emplear en cada una de nuestras estrategias es tener a la mano esos elementos que vamos a necesitar día a día. Primero que nada, tenemos que hacer esa diferenciación entre una estrategia de estudio y una técnica de estudio. Puede ser que algunos de nosotros pensemos que son sinónimos o que tal vez es lo mismo. Sin embargo, hay puntuales diferencias entre una estrategia y una técnica. Vamos a comenzar focalizando qué es una estrategia de estudio. Algunos de nosotros, quizá en una etapa escolar, a lo mejor al inicio de cuando nosotros tuvimos nuestros primeros acercamientos a las Sagradas Escrituras, probablemente considerábamos que era la única forma de cómo me voy a portar cuando leo mi Biblia, cuál es la forma correcta de leer la Biblia. Sin embargo, una estrategia es el comportamiento que nosotros tenemos ante el material que tenemos. Como puedes darte cuenta, en este escritorio estoy colocando algunos elementos interesantes, como plumones, algunas plumas, lápices de colores, hojas, pero sobre todo nuestro elemento más importante, la Biblia. Porque este ejercicio de técnica y estrategia de estudio lo vamos a implementar con algo que deberíamos tener día a día, nuestra conexión personal con Dios. A diferencia de una estrategia de estudio, una técnica es un poco más estructurado, ya que es una herramienta para continuar con el plan de estudio. Cada semana nosotros tenemos un repositorio de conocimientos o de contenidos que están colocados desde el sábado de tarde hasta el día viernes, como mencionamos en el módulo anterior. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos que tenemos por ahí algunas cosas interesantes que podemos retomar para poder analizar. Ahora, una pregunta interesante que aparecerá en tu pantalla es la siguiente: ¿cómo visualizo una estrategia de estudio? Quiero invitarte a que hagas una pausa y redactes la comprensión de lo que
consideras que puede ser una técnica de estudios que tal vez en este momento estés utilizando. Puede ser una idea centrada, una idea un poco vaga o simplemente un tinte de lo que creamos que significa una técnica de estudio. Puedes tomar como base los dos conceptos que aparecen aquí en tu pantalla para que puedas tener una idea más clara. Tendremos unos pequeños minutos para que tú puedas realizar esta pequeña redacción de qué comprendes que son las técnicas de estudio. Una vez finalizado este ejercicio, quisiéramos hacer un segundo ejercicio de concentración. Y me gustaría que hiciéramos juntos un pequeño ejercicio literal de cómo nosotros podemos organizarnos para realizar el estudio de una pequeña parte o de un texto específico de la Biblia. Me gustaría que buscaras en tu Biblia y quiero invitarte literal a que la busques y nos vamos a basar en algo aproximado al año bíblico que deberíamos estar estudiando. Quiero invitarte a que busques Primera de Samuel, capítulos 18 y 19. Quiero que le des una pequeña pausa y te des alrededor de 10 minutos para leer lo que puedas avanzar de estos dos capítulos. Quiero que pongas pausa. Nos vemos en 10 minutos. Bienvenido de nuevo. Me gustaría saber cómo te sentiste. Dado que no podrás responderme porque esto es una grabación, espero que tus comentarios estén en nuestra siguiente cita de acompañamiento, donde podremos aclarar tus dudas. Hay algunos elementos interesantes que nosotros debiéramos considerar al momento de estudiar. Probablemente vengas cansado del trabajo, tal vez tengas una familia, tal vez tengas hijos, nietos, sobrinos que conviven en el mismo entorno que tú. Probablemente alcanzar un nivel de concentración puede resultar un poquito complejo. Sin embargo, la concentración es aquella herramienta que te va a permitir evitar ciertos distractores para que puedas concentrarte. Esto no significa que tengas que cerrar puertas y ventanas y desplazar a todos para poder concentrarte. Cada persona es única y diferente en su forma de aprender. Como puedes observar nuevamente, tengo ciertos elementos que nos ayudan para que podamos tener ese momento de concentración. Mencionábamos en el módulo anterior que nuestros sentidos son un punto clave para poder conectar con el estudio. Si para mí es un distractor el teléfono, entonces bajaré el volumen, lo colocaré en silencio o de preferencia, y esta es una sugerencia muy puntual, dejarlo en modo avión mientras realizo mi estudio diario. O bien apagarlo, porque la tecnología se ha convertido en uno de nuestros principales distractores. Ahora bien, dentro de los elementos de concentración, es importante que cada uno de nosotros considere 4 aspectos importantes. El primero de todos, como puedes observar en la imagen que aparece en tu pantalla, es la iluminación. ¿Qué sucedería si estudiáramos en un cuarto o en un espacio que no tuviera una correcta iluminación? Probablemente nuestros ojos se estarían dañando, o tal vez haríamos lo que generalmente hacemos cuando no alcanzamos a ver algo a distancia: hacer ciertos gestos que nos van a delatar que no es un espacio bien iluminado. Ahora bien, la correcta iluminación es crucial porque un espacio bien iluminado reduce la fatiga ocular y desde luego aumenta el tiempo que podemos permanecer concentrados.
Te invito a que busques el texto para memorizar de esta semana y que hagas el ejercicio en un espacio que esté bien iluminado para poder repasarlo. El segundo aspecto importante es la comodidad. Creo que para muchos de nosotros realizar el estudio de nuestra lección de escuela sabática o de cualquier otro contenido, incluidos algún tipo de texto secular, puede ser más gratificante realizarlo en un sofá, probablemente en una cama, tal vez en un escritorio, tal vez en un comedor. Esto dependerá de los elementos que tengamos al alcance. Se sugiere que el espacio sea totalmente cómodo. En este caso, tenemos un escritorio, tenemos una silla y la correcta iluminación para poder realizar este estudio. Este elemento de comodidad te va a permitir sentirte en un espacio agradable y créeme, el factor tiempo será en lo último que vas a pensar. Probablemente hemos hecho este ejercicio anteriormente y decimos, solamente tengo 10 minutos para leer mi lección de escuela sabática, o 5, o 3. Ese tiempo debe de ser valorado y atesorado, porque es tu momento de conexión con Dios. Y justamente por eso el espacio debe de ser completamente cómodo. El tercer elemento que nosotros debemos de considerar para lograr optimizar este nivel de concentración es el ruido. Si recordamos el módulo 1, dentro de los elementos que son nuestros canales de atención, se encontraba la audición, por lo que es esencial que el lugar donde vamos a estudiar pueda estar lo más cómodo y limpio de ruido. Porque generalmente cuando hay algún distractor auditivo, nuestra atención se esfuma. Si alguien deja caer un clip, una taza, un vaso o probablemente se cae algún objeto más grande, se convierte en un distractor. Si el medio donde tú estás realizando tus estudios de esta semana o de las semanas siguientes es un espacio compartido, te invito a que puedas colocar algún tipo de música suave que te permita conectar. Actualmente en nuestro medio contamos con diferentes tipos de sonidos que nos permiten estar relajados, atentos y maximizar nuestro nivel de concentración al momento de realizar cualquier tipo de estudio. Por último, y el elemento más importante de todos, ¿qué sucedería si yo encontrara mi escritorio de esta manera? ¡Ay! Voy a tener mi momento de estudio, pero tengo todo revuelto. El orden es importante porque nos permite saber y reconocer qué tenemos al alcance de nuestra mano para poder realizar ese momento de interacción con la literatura. A menudo, y por el tipo de agendas que tenemos, por trabajo, por familia, por ocupaciones, generalmente nuestros espacios tienden a estar un tanto desordenados. Sin embargo, existe un elemento importante en casi la mayoría de los hogares que pertenecen a una religión. Los materiales de estudio son los únicos que están ordenados a pesar del desorden que pudiera haber en casa. Si este es el caso, pues te felicito, porque ese orden te permite tener ese estudio libre, ordenado y concentrado. Muchos de los elementos que buscamos para realizar estas estrategias de concentración dependerán mucho del orden y el alcance y la proximidad que tengas de cada uno de los elementos para poder tener esos minutos valiosos de conexión con nuestro Dios. Dentro de este elemento
Pues hay algunos ejercicios que nosotros podemos ir realizando de forma progresiva y tratar de incluirlos en nuestras dinámicas para generar nuevos hábitos de estudio. Te daré 3 ejercicios simples que iremos realizando en este video. Me vas a acompañar y los vamos a hacer juntos. Estos ejercicios tienen como finalidad lograr tu atención plena, considerar técnicas de visualización rápidas y que puedas tener esos ejercicios de respiración tranquilos que te permitirán conectar para una mayor concentración. Dentro de los elementos que integran una atención plena, podemos encontrar ejercicios tan simples como que tengamos el entorno totalmente organizado. Dentro de estas estrategias, pues habíamos comentado la importancia de tener al alcance todos los elementos al alcance de nuestra mano. El segundo punto que nosotros podemos tener para lograr esa atención plena es dedicar tiempo para experimentar en tu entorno, con todos tus sentidos, la capacidad de captar cualquier más mínimo detalle. En esta ocasión no te voy a pedir que observes lo que hay a tu alrededor, del lado izquierdo, del lado derecho, arriba o abajo. Te pediré que consideres qué elementos importantes hay en tu Biblia. Primero, nosotros focalizamos el libro que estamos buscando, alguna de las cartas que se encuentran dentro de nuestra Biblia. Focalizamos el capítulo y el versículo. Esta es la parte interesante de entrar en contacto con estos sentidos. Estoy teniendo el tacto porque estoy tomando mi Biblia. Estoy utilizando el oído si puedo leer en voz audible. Estoy utilizando la vista para establecer ese contacto entre lo que quiero leer. Estoy utilizando el olfato porque trato de mantener una respiración y estoy implementando el sentido del gusto si estoy realizando una lectura en voz audible. Ahora bien, viene nuestra tarea. Primero, me gustaría que dieras una pequeña pausa después de tomar tu Biblia y buscar el texto para memorizar de esta semana. Quiero invitarte a que entres a ese contacto con tus sentidos, que utilices el tacto para tomar tu Biblia, que realices ese contacto visual entre el libro, el capítulo y el versículo, y que consideres el elemento importante de ubicación. Si es posible para ti, exprésalo en voz alta y experimenta diferentes formas de leer, con una voz tranquila, con una voz suave o con una voz más audible. Coloca una pausa. Nos vemos en 2 minutos. Ahora, bienvenido de nuevo. En un apartado de tu escuela sabática, quiero invitarte a que puedas hacer un dibujo que se relacione con el texto para memorizar de esta semana. Sí, lo has escuchado bien, un dibujo. Hay diferentes elementos que nos pueden ayudar a recordar. Daremos un ejemplo. Supongamos que el versículo de memoria se encuentra en 1 de Samuel 18:3, que a la letra dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. ¿Qué pudiéramos pensar que pudiera representar este texto bíblico? Para algunos, tal vez un corazón; para alguien más, manos entrelazados; para alguien más, un abrazo.
Cada persona tiene una conceptualización o un sentido diferente de comprender. Por último, quisiera que buscaras esos elementos visuales que complementen ese versículo. Tal vez un elemento represente ese afecto que había entre estos dos grandes amigos y probablemente agregar algunos otros pequeños elementos que complementen ese texto para memorizar de la semana. Estoy segura que si tú logras focalizar tu atención plena a estos pequeños detalles, tu forma de aprender va a trascender totalmente. El segundo elemento que nosotros tendríamos que valorar es precisamente las técnicas de visualización. En algunos elementos es importante que nosotros diversifiquemos o que tratemos de colocar colores. En tu pantalla puedes ver un ejemplo de cómo podemos organizar o jerarquizar algunos elementos importantes de cada uno de los textos que nosotros podamos realizar. Este, repito, solamente es un ejemplo. Supongamos que para Victoria el color naranja representa las fechas. En la imagen que te estoy presentando, el color naranja significa sucesos, porque cada persona tiene una forma distinta de organizar. Esto no significa que solo te vas a basar en marcatextos, en plumas o en colores. Puedes utilizar incluso algún tipo de notitas adhesivas para ir colocando esos elementos importantes o incluso tener una hoja en la que puedas hacer esas representaciones gráficas de lo que consideras un poco más importante o más relevante. Dentro de todos estos aspectos, otro elemento que nos permite organizarlo, como puedes ver en tu pantalla, es un tipo de mapa que te permite organizar el título o tema de la semana, las ideas principales y desde luego algunas ideas secundarias que puedas complementar de ese tema de la semana. Tenemos por lo menos 2 estrategias para comenzar a realizar pequeños cambios en nuestra vida y sobre todo en nuestros hábitos de estudio. Como puedes ver también, la forma de simplificarlo te ayudará muchísimo a tener un concepto más organizado del contenido. Si nosotros colocáramos 20 ideas principales y tal vez 40 ideas secundarias, sería un plano gráfico o una representación de este cuadro conceptual o mapa conceptual un poco más amplio y se perdería el objetivo de ese aprendizaje. Recuerda que tenemos ciertos días de la semana en los que se carga un poco más de contenido en cada una de las enseñanzas. Es importante que trates de organizarte para que cada elemento lo puedas rescatar de la forma más puntual y objetiva. Recuerda que eres maestro o maestra de escuela sabática y tus alumnos son espirituales. Y hay que trazar esa ruta direccionada e intencionada para que puedan sacar conclusiones concisas y precisas. Por último, mantener una respiración tranquila. Es un poco complicado si tuvimos un día de trabajo bastante pesado, si el tráfico estuvo por demás de fuerte. Y desde luego, si tenemos algunos otros pendientes que también son importantes, pues podemos llegar al punto en el que no tengo tiempo para estudiar. Haz una pausa. Te invito a que lo realices y tengas en consideración sentarte en un espacio, respirar muy hondo y cerrar tus ojos para tratar de relajarte. Si nosotros tenemos y mantenemos esa respiración tranquila, desde luego el aire que entra y sale de tu cuerpo te permitirá estar tranquilo, sereno y lograr la concentración que buscas en cada estudio del día correspondiente a nuestras lecciones de escuela sabática.
Por último, me gustaría que consideraras el espacio del tiempo. El tiempo es importante para lograr estrategias de estudio, organizar contenidos y desde luego influir en esos elementos importantes que se consideran para poder optimizar 5, 10, 15 o 20 minutos que se le puedan dedicar a una actividad precisa. No es necesario que nosotros coloquemos 10, 15, 20 horas semanales para el estudio de la palabra, pero sí que ese tiempo sea de calidad. Un elemento importante para optimizar el tiempo es establecer metas tangibles, medibles y alcanzables. Número 2, implementar un horario para generar una rutina de estudio. Si para Victoria es esencial la mañana, puede ser que dedique 10 minutos por la mañana. Si no es esencial para Victoria en la mañana, pudiera ser en la parte de la tarde. Un horario vespertino, matutino, al mediodía, nocturno, cada persona se organiza de forma diferente. El siguiente punto es priorizar los contenidos. Mencionábamos anteriormente que dentro de los días de la semana, del domingo al jueves específicamente, los contenidos son un poco más cargados, lo que hace y favorece que podamos organizar nuestro tiempo de estudio de una forma más óptima. Elimina los distractores, porque cada elemento que pueda generar una desviación de tu atención prácticamente va a interrumpir ese momento de conexión que tienes y desde luego el tiempo que le estás dedicando. Por último, divide el material en pequeñas partes. Recuerda que tenemos 7 días de la semana para realizar una conexión con Dios, pero 6 para prepararnos para ese día especial en el que serás maestro o maestra de escuela sabática e instruirás en ese proceso de llegar a conclusiones a cada uno de tus alumnos espirituales. Considera que el tiempo es muy valioso. Para finalizar, quisiera dejar un ejercicio de oraciones que podemos implementar para optimizar el tiempo, el estudio y la concentración de un contenido específico, tu versículo de memoria de esta semana. Te invito a que en primer lugar anotes la frase importante del versículo de memoria. Una de las reglas importantes de las oraciones es que no puede llevarse más de 3 líneas. Considera que son muy pequeñas, así que la frase importante de ese versículo de memoria deberá abarcar alrededor de 2 a 3 líneas, como corresponde en la imagen que puedes ver en tu pantalla. Como un segundo paso, colocarás palabras claves que están dentro de tu versículo de memoria. En un tercer momento, anotarás 2 frases cortas que te enseña el versículo de memoria. Ojo, no es transcribir el versículo de memoria. Son 2 frases cortas que te enseña a ti como persona a apropiarte de ese versículo de memoria. Y por último, que respondas la pregunta: ¿cómo ha cambiado tu día aplicando esta técnica del repaso de tu versículo de memoria? Probablemente lo escribas y espero que puedas compartirme tus experiencias en la siguiente visita de acompañamiento para maestros de escuela sabática de la Asociación del Noreste. Mi nombre es Victoria Hernández y ha sido un placer estar contigo en este segundo módulo. Me despido con el Salmos 119-105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recuerda que eres maestro o maestra de escuela sabática que tiene el gran propósito de servir. Hasta luego.